Las personas altamente inteligentes nunca dicen estas 12 cosas. ¿Alguna vez notaste cómo algunas personas tienen una forma de comunicarse que revela de inmediato su profundidad intelectual? No se trata de usar palabras complicadas ni de citar filósofos famosos. De hecho, es todo lo contrario. Las personas verdaderamente inteligentes se destacan no solo por lo que dicen, sino sobre todo por lo que deciden no decir. La inteligencia genuina no necesita demostrarse a cada momento. No busca validación constante ni intenta impresionar a los demás con conocimiento superficial. Y existe un patrón fascinante. Cuanto más inteligente es una persona, más cuidadosa es con sus palabras. Estas personas han desarrollado una conciencia aguda sobre cómo el lenguaje moldea percepciones, revela inseguridades y muchas veces expone limitaciones que preferimos esconder. Hoy vas a descubrir las 12 frases que las personas altamente inteligentes evitan a toda costa. Y prepárate, porque algunas de ellas pueden sorprenderte. Tal vez incluso reconozcas frases que ya dijiste sin darte cuenta de cuánto dañaban tu imagen y tus relaciones. Lo más interesante es que entender estas trampas verbales puede transformar por completo la manera en que te comunicas y cómo los demás perciben tu inteligencia. Pero antes de revelar la primera frase, deja un comentario ahora mismo diciendo: amo la sabiduría. Tu participación ayuda a que este contenido llegue a más personas que también buscan desarrollo intelectual y personal. Ahora necesito que prestes mucha atención a esta historia porque nos ayudará a comprender mejor el tema de hoy. Imagina conmigo, Marcos tenía 28 años cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Graduado en ingeniería por una prestigiosa universidad, con un MBA en administración de empresas y con dominio de 3 idiomas, tenía todas las credenciales sobre el papel. Pero en las reuniones de la empresa donde trabajaba, sus ideas eran sistemáticamente ignoradas. Compañeros con menos formación académica ascendían mientras él permanecía estancado. No tenía sentido. Frustrado, Marcos comenzó a grabar las reuniones, con permiso, para comprender qué estaba sucediendo. Lo que descubrió lo impactó profundamente. No se trataba de sus ideas. En general, eran sólidas. El problema residía en cómo las comunicaba. En una sola reunión de 40 minutos, había usado frases como «eso ya lo sabía» 3 veces, «es obvio» 2 veces y «no es tan difícil de entender» 1 vez. Cada frase actuó como un pequeño torpedo que socavaba su credibilidad. Observó un patrón devastador. Cuanto más inseguro se sentía de pertenecer verdaderamente a ese entorno, más intentaba demostrar su inteligencia con palabras. Irónicamente, estos intentos de parecer inteligente tenían el efecto contrario. Demostraban inseguridad, arrogancia defensiva y falta de auténtica confianza intelectual. Marcos decidió llevar a cabo un experimento radical. Durante 2 meses se comprometió a eliminar por completo ciertas frases de su vocabulario profesional. Dejó de intentar demostrar que era el más inteligente y empezó a centrarse en comunicar ideas con claridad y humildad. Dejó de desestimar las contribuciones de los demás y empezó a plantear preguntas genuinas. Cambió las certezas absolutas por consideraciones profundas. La transformación fue sorprendente. En 3 meses, sus ideas empezaron a tomarse en serio. En 6 meses, lideraba un proyecto importante. En 1 año, ascendió a un puesto directivo. Y lo más fascinante, no había cambiado el contenido de sus ideas, solo la forma en que las comunicaba. La lección que Marcos aprendió le cambió la vida. La verdadera inteligencia no necesita anunciarse, se revela a través de la calidad de tus palabras y especialmente de las palabras que decides no decir. Eso es lo primero que una persona muy inteligente nunca dice. Número 1. Eso ya lo sabía. Esta puede ser la frase más dañina que una persona inteligente puede decir, y sin embargo es increíblemente común.
Cuando dices «eso ya lo sabía», estás indicando una profunda inseguridad disfrazada de conocimiento. Las personas verdaderamente inteligentes entienden que el conocimiento no es una competencia de quien lo supo primero. La necesidad de afirmar constantemente que ya sabías algo, incluso antes de que se mencionara, revela varios aspectos preocupantes de tu mentalidad. En primer lugar, demuestra que te preocupa más aparentar conocimiento que aprender o tener una conversación productiva. En segundo lugar, demuestra que consideras las interacciones intelectuales como competencias de estatus en lugar de intercambios colaborativos. En tercer lugar, sugiere que te sientes amenazado cuando otros comparten información, como si de alguna manera eso disminuyera tu valor. Las personas muy inteligentes reaccionan de forma completamente diferente cuando se encuentran con información que ya conocen. Podrían decir algo como, sí, es fascinante y conecta con, y luego añadir una nueva perspectiva, o simplemente dejar que la conversación fluya sin sentir la necesidad de establecer que su conocimiento es anterior. Entienden que el conocimiento compartido es conocimiento multiplicado, no conocimiento dividido. Además, esta frase cierra las puertas al aprendizaje. Incluso si conoces los fundamentos de un tema, la persona que comparte podría tener perspectivas únicas, una perspectiva diferente o detalles que desconocías. Al decir inmediatamente «eso ya lo sabía», básicamente estás diciendo «no tengo nada que aprender», lo cual rara vez es cierto. Número 2. Eso es obvio o eso es sentido común. Al etiquetar algo como obvio o de sentido común, estás haciendo dos cosas a la vez, descalificando la contribución de otra persona y demostrando una falta de comprensión de cómo funciona el conocimiento. Lo que para ti es obvio puede ser el resultado de años de aprendizaje, experiencias específicas y un contexto particular que otros no comparten. Las personas inteligentes saben que casi nada es realmente obvio. Lo que parece evidente suele ser el resultado de complejas cadenas de razonamiento, suposiciones culturales y un conocimiento acumulado que hemos internalizado tan profundamente que olvidamos que alguna vez tuvimos que aprenderlo. Considerar algo obvio es una forma sutil de arrogancia que indica falta de empatía cognitiva y de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Además, esta frase crea un ambiente hostil para las ideas. Cuando se establece que ciertas cosas son obvias, las personas a nuestro alrededor empiezan a temer compartir sus ideas por temor a parecer ignorantes. Esto frena la innovación y la colaboración. Muchas ideas revolucionarias surgieron de alguien que cuestionaba lo que todos consideraban obvio. La realidad es que las personas verdaderamente inteligentes rara vez usan la palabra obvio, porque han desarrollado la suficiente humildad intelectual como para saber que su obviedad a menudo se basa en fundamentos complejos que otros tal vez no tengan. Prefieren explicar con claridad, asumiendo buena fe y un interés genuino en ayudar a los demás a comprender, en lugar de usar obvio como una forma de posicionarse por encima de los demás. Número 3. Estás equivocado, sin matices. Las afirmaciones absolutas de error, sin matizaciones ni matices, son características del pensamiento simplista, no de la inteligencia sofisticada. Las personas altamente inteligentes comprenden que la mayoría de los desacuerdos no se refieren a lo absolutamente correcto o incorrecto, sino a diferentes perspectivas, prioridades, información o contextos. Cuando simplemente dices «te equivocas», cierras la puerta a un diálogo productivo y conviertes la interacción en un choque de egos en lugar de una exploración colaborativa de la verdad. Esto es especialmente problemático porque en la mayoría de las discusiones complejas, rara vez hay una parte que tenga toda la razón y otra que esté completamente equivocada.
Hay matices, excepciones y contextos donde diferentes enfoques tienen sentido. Las personas inteligentes replantean los desacuerdos de maneras más productivas. Lo veo diferente porque mi experiencia sugiere que hay evidencia que contradice esto. Esto puede ser cierto en algunos contextos, pero estas formulaciones mantienen la conversación abierta, reconocen la posibilidad de complejidad e invitan al diálogo genuino en lugar del combate verbal. Además, la disposición a afirmar categóricamente «te equivocas» a menudo se debe a un exceso de confianza, un rasgo que, según los estudios, está inversamente correlacionado con la competencia real. Cuanto menos sabe alguien sobre un tema, más seguro tiende a estar de sus posturas. Las personas con un conocimiento profundo comprenden las limitaciones de ese conocimiento y rara vez tienen la suficiente certeza absoluta para hacer afirmaciones tan categóricas. Número 4. No es tan difícil o es bastante sencillo. Esta afirmación revela una incapacidad fundamental para comprender que la dificultad es relativa y subjetiva. Lo que para ti es sencillo puede ser resultado de aptitudes naturales, años de práctica, conocimientos previos específicos o simplemente la forma en que tu cerebro procesa la información. Decir que algo no es difícil cuando otra persona tiene dificultades con ello no demuestra tu competencia, sino tu falta de empatía y conciencia social. Las personas altamente inteligentes desarrollan lo que se denomina empatía cognitiva, la capacidad de comprender que los demás tienen diferentes puntos de partida, diferentes maneras de procesar la información y diferentes desafíos. Recuerdan cómo era no saber lo que ahora saben. Reconocen que superar la maldición del conocimiento, la tendencia a olvidar lo que era no saber algo, es un signo de verdadera sofisticación intelectual. Cuando algo les resulta realmente fácil, las personas inteligentes lo expresan de una manera que les ayuda en lugar de perjudicar. Puedo mostrarte un atajo que aprendí. O, esto también me confundía hasta que descubrí que transforman su facilidad con el tema en una auténtica oportunidad de aprendizaje, no en una demostración de superioridad. Además, lo que a simple vista parece simple, a menudo se sustenta en una complejidad invisible. Un matemático podría decir que una demostración es elegante y simple, pero esta simplicidad se basa en décadas de desarrollo matemático y suposiciones que cualquier persona sin formación en el campo no tendría. Reconocer estos niveles de complejidad es señal de un pensamiento sofisticado. Número 5. En mi opinión, cuando no es una cuestión de opinión. Esta frase parece inofensiva, pero revela una confusión entre hechos y opiniones, un problema sorprendentemente común incluso entre personas con educación. Las personas muy inteligentes distinguen claramente entre afirmaciones factuales, interpretaciones basadas en evidencia y preferencias personales genuinas. Cuando dices, en mi opinión, la Tierra gira alrededor del Sol, o en mi opinión, 2 + 2 = 4, estás categorizando incorrectamente afirmaciones fácticas como si fueran preferencias subjetivas. Esto indica un pensamiento impreciso y falta de rigor intelectual. De igual manera, cuando dices, en mi opinión, antes de presentar datos o evidencias objetivas, estás debilitando inadvertidamente tu argumento. Las personas inteligentes son precisas con el lenguaje. Dicen, los datos muestran que, la evidencia sugiere, los estudios indican, al presentar información factual. Reservan el en mi opinión para juicios subjetivos genuinos donde la preferencia personal o la interpretación individual realmente importan. Evaluaciones estéticas, preferencias éticas en zonas grises o predicciones sobre futuros inciertos. Esta precisión no es pedantería, sino respeto por la verdad y la claridad en la comunicación.
Al presentar constantemente los hechos como opiniones, se contribuye a erosionar la distinción entre conocimiento objetivo y preferencia subjetiva. En una era de hechos alternativos y relativismo excesivo, esta distinción nunca ha sido tan importante. Número 6. Nunca me equivoco o nunca cometo errores. Si alguna vez has escuchado a alguien decir esto sin ironía, probablemente lo hayas reconocido de inmediato como una clara señal de alerta. Las personas verdaderamente inteligentes no solo admiten sus errores, sino que los buscan activamente. Entienden que equivocarse es parte fundamental del proceso de aprendizaje y que la disposición a reconocerlos es lo que permite el crecimiento intelectual. La afirmación de infalibilidad revela una profunda confusión sobre la naturaleza del conocimiento humano. Nuestros cerebros son instrumentos limitados que operan con información incompleta, procesándola mediante sesgos evolutivos que fueron útiles en la sabana africana, pero a menudo contraproducentes en el mundo moderno. Errar no es una falla moral o intelectual, es una característica inevitable de la condición humana. Las personas altamente inteligentes desarrollan lo que los psicólogos llaman una orientación al aprendizaje, en lugar de una orientación al rendimiento. En lugar de intentar constantemente demostrar que tienen razón, intentan constantemente descubrir dónde podrían estar equivocados, porque ahí reside la oportunidad de mejorar su comprensión. Ven los errores como información valiosa, no como amenazas a su ego. Además, la disposición a admitir errores genera confianza y respeto. Cuando alguien nunca admite sus errores, los demás perciben rápidamente la deshonestidad intelectual que conlleva. Cuando alguien reconoce fácilmente sus errores ante las pruebas, demuestra integridad, humildad y un compromiso genuino con la verdad por encima del ego. Número 7. Soy muy inteligente o tengo un coeficiente intelectual alto. Esta es quizás la ironía más deliciosa. Las personas genuinamente inteligentes rara vez sienten la necesidad de declarar su inteligencia. Es como la riqueza genuina. Quienes la poseen de verdad rara vez sienten la necesidad de hacer alarde de ella constantemente. La necesidad de afirmar verbalmente la propia inteligencia casi siempre indica inseguridad al respecto. La inteligencia genuina se manifiesta a través de la calidad del pensamiento, la profundidad de las preguntas, la sofisticación de los análisis y la originalidad de las ideas. No necesita anunciarse, es evidente. Cuando alguien recuerda constantemente a los demás lo inteligente que es, suele ser porque no confía en que su inteligencia se transmita a través de sus palabras y acciones. Además, las personas verdaderamente inteligentes tienden a haber desarrollado la suficiente humildad intelectual para reconocer las vastas áreas de conocimiento en las que no son expertas, los límites de su propia comprensión y los múltiples tipos de inteligencia existentes. Conocen a personas más inteligentes que ellas en diferentes campos. Esta conciencia hace que las afirmaciones absolutas sobre la propia inteligencia parezcan simplistas e ingenuas. Mencionar específicamente las puntuaciones de CI es aún más problemático, ya que demuestra una comprensión superficial de lo que realmente miden las pruebas de CI. Las personas con un nivel intelectual avanzado saben que el CI es una medida limitada de un tipo específico de capacidad cognitiva, que existen inteligencias múltiples, que las pruebas tienen sesgos culturales y metodológicos, y que las correlaciones entre el CI y el éxito real en áreas complejas son mucho más sutiles de lo que el público generalmente cree. Número 8. Esto no funcionará, sin alternativa ni explicación. La crítica fácil es destrucción sin construcción. Cualquiera puede señalar problemas en las ideas. Esto requiere mucha menos inteligencia que aportar soluciones o mejoras.
Las personas muy inteligentes entienden que la crítica productiva conlleva razonamiento, contexto e, idealmente, alternativas constructivas. Cuando simplemente declaras que algo no funcionará sin explicar por qué ni ofrecer mejores soluciones, básicamente te estás posicionando como un obstáculo en lugar de un colaborador. Puede que tengas razón en que la idea tiene defectos, pero si tu contribución termina señalándolos, no estás ayudando. Solo estás ejercitando tu ego crítico. Las personas inteligentes reformulan. Veo algunos desafíos potenciales aquí. Específicamente, esto podría presentar dificultades con X, pero si ajustamos Y o intentos similares han encontrado el problema Z, así que tendríamos que abordarlo. Transforman la crítica en un análisis constructivo que impulsa la conversación. También existe una dimensión de pensamiento complejo. La mayoría de las ideas no son binarias, completamente funcionales o completamente disfuncionales. Suele haber elementos que funcionan y elementos que requieren ajustes. Las personas con pensamiento sofisticado pueden distinguir entre estos elementos, reconocer el valor al identificar problemas y contribuir de forma que fortalezca la idea en lugar de simplemente rechazarla. Número 9. Déjame hacerlo, es más rápido. Esta frase revela varias limitaciones al pensar simultáneamente. En primer lugar, demuestra un enfoque a corto plazo en lugar de a largo plazo. Sí, puede que te resulte más rápido hacerlo ahora, pero al no enseñar a otros, te aseguras de que siempre será más rápido, creando un cuello de botella permanente y perdiendo oportunidades para multiplicar la capacidad. En segundo lugar, indica falta de habilidad o paciencia para enseñar, lo cual, irónicamente, es señal de verdadera maestría. Los físicos dicen que no se entiende realmente algo hasta que se puede explicar a un profano. La capacidad de transmitir conocimientos de forma que otros puedan ejecutarlos es una forma sofisticada de inteligencia que va mucho más allá de la simple capacidad de hacer algo uno mismo. Las personas altamente inteligentes piensan en términos de sistemas y escalabilidad. Se preguntan, ¿cómo puedo empoderar a otros para que hagan esto? En lugar de ¿cómo puedo hacerlo yo mismo más rápido? Entienden que el liderazgo genuino y el impacto duradero provienen de multiplicar la capacidad, no de monopolizar la ejecución. Además, hay una sutil arrogancia en esa frase. Da por sentado que tu forma de hacer las cosas es la mejor y que otros no pueden aportar mejoras. A menudo, cuando permites que otros hagan las cosas, aportan perspectivas nuevas que resultan en enfoques mejores que los tuyos. Al monopolizar la ejecución, pierdes esas oportunidades de innovación. Número 10. Siempre y nunca, en contextos complejos. Los absolutos lingüísticos en debates sobre el comportamiento humano, los sistemas sociales o los fenómenos complejos casi siempre indican un pensamiento simplista. La realidad rara vez opera en absolutos y las personas inteligentes lo comprenden profundamente. Cuando se dice «esto siempre ocurre» o «eso nunca funciona» en contextos realmente complejos, se revela un pensamiento binario que no capta los matices. Las personas con sofisticación intelectual utilizan calificativos frecuentemente, generalmente, raramente, en muchos casos, bajo ciertas condiciones. Reconocen que casi todo patrón tiene excepciones, que el contexto es fundamental y que hacer afirmaciones absolutas sobre sistemas complejos es epistemológicamente problemático. Esta tendencia hacia los absolutos a menudo se deriva del sesgo de confirmación y del razonamiento motivado. Cuando creemos firmemente en algo, tendemos a fijarnos en los ejemplos que lo confirman e ignoramos los contraejemplos. Decir siempre o nunca suele ser el resultado de no haber examinado concienzudamente toda la evidencia, sino de haber llegado a una conclusión y haber buscado apoyo selectivo.
Además, los absolutos cierran conversaciones en lugar de abrirlas. Cuando dices, esto nunca funciona, básicamente estás declarando que no hay nada que discutir. Cuando dices, esto rara vez funciona en las circunstancias X, aunque hay casos en los que IQ ha tenido éxito, estás invitando a un análisis más profundo y a un diálogo más productivo. Número 11. No necesito aprender esto. Esta frase revela quizás el mayor enemigo de la verdadera inteligencia, la certeza prematura sobre lo que vale la pena saber. Las personas verdaderamente inteligentes mantienen una curiosidad voraz y humildad respecto a los límites de su conocimiento. Entienden que a menudo no se conoce el valor de saber algo hasta después de haberlo aprendido. Cuando declaras que no necesitas aprender algo, estás emitiendo un juicio basado en un conocimiento incompleto. Estás juzgando la utilidad de información que por definición aún no posees. Esto es lógicamente problemático. Algunos de los conocimientos más valiosos provienen de áreas que inicialmente parecen irrelevantes para tus intereses u objetivos. Las personas altamente inteligentes comprenden la transferencia de conocimiento y el pensamiento interdisciplinario. Saben que aprender música puede mejorar la comprensión matemática, que estudiar historia puede optimizar el análisis empresarial y que conocer biología puede orientar el diseño de sistemas. Las conexiones entre campos aparentemente no relacionados son a menudo el origen de la innovación. Además, es arrogante afirmar que no es necesario aprender nada. Se asume que ya se sabe lo suficiente, que el conocimiento actual es suficiente para afrontar todos los desafíos futuros. Las personas verdaderamente inteligentes adoptan una mentalidad de crecimiento. Reconocen que siempre hay más que aprender y que lo más importante que aprenderán puede surgir de lugares completamente inesperados. Número 12. Lo entiendo perfectamente. Esta última frase puede sorprenderte, pero revela algo profundo sobre las diferencias entre la inteligencia superficial y la profunda. Cuanto más comprendes realmente un tema complejo, más percibes las capas de complejidad que aún no dominas. Afirmar una comprensión completa suele indicar una comprensión superficial. Existe un fenómeno bien documentado llamado efecto Dunning-Kruger, según el cual las personas con conocimientos limitados sobre un tema sobreestiman su comprensión, mientras que los verdaderos expertos tienden a reconocer las limitaciones de su conocimiento. Decir «lo entiendo perfectamente» suele llevarte a una situación desfavorable. Las personas muy inteligentes utilizan un lenguaje más cauteloso. Mi comprensión actual es, basado en lo que sé hasta ahora, entiendo los elementos principales, aunque ciertamente hay matices que dejan espacio para mayor complejidad, nuevas perspectivas y un continuo refinamiento de la comprensión. Además, afirmar una comprensión completa te impide seguir aprendiendo. Les indica a los demás que no estás abierto a más información sobre el tema. Por el contrario, cuando reconoces que tu comprensión, aunque sustancial, está en constante evolución, permaneces abierto a perspectivas que pueden profundizar o incluso transformar tu comprensión. La sabiduría socrática de «sé que no sé nada» no es falsa modestia, sino un reconocimiento genuino de que cuanto más aprendes, más te das cuenta de la inmensidad de lo que aún desconoces. Esta humildad intelectual, paradójicamente, es señal de verdadera inteligencia. Si reconociste algunas de estas frases en tu vocabulario, no te preocupes. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. El simple hecho de haber observado hasta aquí y reflexionado sobre estos patrones ya demuestra la humildad intelectual y la disposición a crecer que caracterizan a las personas verdaderamente inteligentes. Recuerda, la verdadera inteligencia no necesita ser anunciada ni defendida constantemente. Se revela a través de la calidad de tus preguntas,
la profundidad de tus análisis, la generosidad de tus explicaciones y, sí, las frases que eres lo suficientemente sabio como para no decirlas. Tu comunicación puede ser tan reveladora como cualquier test de inteligencia. Elige tus palabras consciente de que no solo transmiten información, sino que también revelan quién eres realmente. Si este video te abrió los ojos a los patrones de comunicación, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte futuros contenidos sobre inteligencia emocional, comunicación efectiva y desarrollo personal. Y nota, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla para descubrir más estrategias de personas muy inteligentes que pueden transformar por completo tu vida profesional y personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue evolucionando tu comunicación. Pequeños cambios en tus palabras pueden generar grandes transformaciones en cómo te percibe el mundo.